los problemas que tuvimos. Se nos cayó se nos cayó el feed, pero ahora deberíamos estar en vivo por todos nuestros canales, por YouTube, Twitter, Twitcher y nuestra página de Facebook de Podcast Toyo. Espero poder ver que si estamos en vivo. Sí, ahora parece que sí. Podcast Dojo está transmitiendo en directo. Aparece aquí. Perfecto, perfecto. O sea que se nos ve en todas las redes. Genial. Estuvimos ahí, tuvimos un momento de De incertidumbre. de incertidumbre, sí. Pero bueno. No echan mal las estadísticas, ¿eh? Después de 106 programas, que te falle un minutito, no. Sí, es la primera vez que nos falla. Bueno. Fallamos Ahora, nosotros, pero el programa nunca había fallado. sí, la verdad que es una lástima que hayamos tenido problemas técnicos justo hoy. Bueno, pero Sensei, bienvenido al podcast. Estamos en vivo, estamos de vuelta en línea. Hoy queríamos hablar sobre la funcionalidad en el karate. El karate funcional. ¿Y por qué lo queríamos hacer? Bueno, porque creemos que es necesario sentar las bases para algunas definiciones de qué hablamos cuando hablamos de la funcionalidad del karate, un karate funcional. Ya nos empiezan los saludos, llegan saludos desde Bahía Blanca, Argentina, Agustín Eduardo Rodríguez. Bienvenido, Agustín, al podcast. Gracias por escucharnos, por vernos. Está Daniel Alvarado Sensei. Buenas, nos da los dos dedos de la B de la victoria. No está saliendo al lado, ¿no, Jorge? Te lo digo por si ¿Cómo? no eres consciente. Los comentarios, los saludos no están saliendo al lado. ¿No están saliendo? No. No sé. Aquí. Ahora sí. Ahora perfecto. Nos saluda también Mario Borón, Sensei. Saludos raritos. Aquí estamos, como siempre, deseando ver el tema de hoy. Gracias, Mario. Bienvenido al podcast. Está Bayo Frederick. Saludos desde Temuco, Chile. Un gusto escucharlo siempre. Bueno, pero son muy bienvenidos. Qué bueno que tenemos gente, compañeros del karate de distintas rincones del planeta. Bienvenidos, estamos contentos de estar aquí, a pesar de que empezamos torcido, pero bueno, estamos en línea, estamos en carrera. Bueno, vamos a la funcionalidad. Porque pienso que en mayor o menor grado la funcionalidad es algo que todos los karatecas buscamos. Saludos, Claudio Sensei, desde el sur de Brasil, Claudio Bunicá Sensei. Saludos a todos. Desde Brasil. Y como somos hispanohablantes, hablamos el idioma castellano, pensé, bueno, la mejor manera que podemos hacer es empezar por qué dice la Real Academia Española, cómo define la Real Academia Española funcionalidad, ¿no? Dice, dicho de una obra o técnica, dice, eficazmente adecuada a sus fines. Eficazmente adecuada a sus fines. O sea que la funcionalidad se define según con qué fin una cosa está diseñada. ¿No? Gerardo Valves Sensei dice, abrazo grande desde el trabajo, lo intento escuchar por lo menos de ratitos y mi humilde opinión es que si el karate no es funcional y lógico, simplemente no es karate, le guste a quien le guste y viceversa. Empieza fuerte, ¿no, Gerardo? ¿No? Él siempre empieza con un suki a la boca y después sigue con más. Eso es lo que me encanta de Gerardo Sensei. Bienvenido al podcast, Sensei, de que él dice las cosas como las ve. Bueno, como vamos a ver en este podcast, estamos de acuerdo en la opinión de que el karate debe ser funcional. Pero la posición de Gerardo Sensei es una posición que su escuela tiene históricamente, ¿no? Eso también lo decía Yucho Kujiga, el fundador del Shorin-ryu Kyudokan, y que
que da también de su opinión, ¿no? O sea que no somos nosotros ahora, sino que son los históricos del karate que decían lo mismo. No sé, Sensei, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo con la Real Academia Española? Sí, sí, totalmente. Pero Porque es, es un contexto general lo que habla, ¿no? Lo que significa la funcionalidad. Pero es aplicable perfectamente a todas las actividades humanas, no solamente en un campo. Si algo no está hecho, no sirve para el fin que está hecho, no es funcional. Por lo tanto, tiene que ser un objeto, un sujeto, un elemento, cualquier cosa que llames. Si no está creado y no funciona para el fin que está hecho, en castellano también eso tiene un nombre que se llama, que está estropeado, ¿no? Que no claro, sirve, o sea, que es inútil para la causa por la que se fue creado, ¿no? Después puede haber aparatos mejor realizados que cumplan esa función que otros, puede haber niveles, pero todos buscan precisamente que sirvan para aquello que está creado. claro. Lo que sí también es importante, ¿no? O sea, es qué ramificaciones tiene esto para el karate, ¿no? ¿Qué significa esto en el ámbito del karate, ¿no? Porque significa que más allá del efecto de la técnica que estemos haciendo, para definirla como funcional también tenemos que saber cuál es el fin de la técnica, cuál es el objetivo de la técnica, para de ahí poder definirla como funcional o no. Puede Claro. ser efectiva sin ser funcional, ¿no? O sea, puede lograr un objetivo sin ser, digo, como estaba hablando el otro día, me puedo rascar la espalda con un martillo. O sea que eso sería efectivo. No sería funcional, porque el martillo no está diseñado para rascarme la espalda, está diseñado para otra cosa, ¿no? Entonces hay que hacer la diferencia y creo que es importante hablar de metodologías, no solamente de metodologías de entrenamiento, pero también metodologías de análisis, qué es lo que se ve, qué es lo que se busca cuando uno hace estas cosas, ¿no? Claro. Yo sé que tenías preparado algunos puntos, Sensei. ¿Te animás a tirar el Sí, primero? bueno, son cosas que yo doy por hecho, igual que tú, da por hecho, que además lo usamos a diario de forma funcional y por lo tanto sabemos los resultados que tiene, ¿no? Entonces, uno de ellos, la función, no se puede reducir simplemente en el plano de la eficacia. Decir, funcional significa que tú eres capaz de vencer a una persona, de romperle un brazo o de cualquier otra cosa. Que tiene otros matices, ¿no? O sea, no es tan minimista, no es está alejado, la función está alejado del todo, está alejado de otras vertientes, otros elementos que son también innecesarios para el karateka y para la persona, ¿no? Pero bueno, sin irme tan abajo, una de las cosas que yo apunto a que la funcionalidad no es reduccionista, no es para nada reduccionista, sino todo lo contrario. Absorbe todo lo que funciona, en este caso, y esto se puede producir, bueno, a diferentes niveles, ¿no? Entonces, no intenta quitar lo que decía antes, no quiere minimizar. Bueno, la funcionalidad es ganar un combate y se acabó. No. Todo lo que funciona dentro de diferentes ámbitos y es funcional, lo absorbe, ¿no? Es absorbido por esa forma de entender el arte, en este caso el karate. Nos escribe Bayo Sí. Frederick, dice, el fin de semana pasado tuve la suerte de juntarme a entrenar con un ex compañero de karate que practica un estilo más deportivo y notamos que pese a los años que lleva entrenando, tiene limitado el hecho de aplicar fuerza en sus técnicas por entrenar tantos años solo a marcar, pese a tener una ejecución pulcra y limpia. Comparto la anécdota. Y bueno, eso es, me parece que es una acotación relevante porque muestra la relación causal entre una metodología de entrenamiento y el resultado que obtiene. Si entrenás a marcar, vas a hacer
extremadamente bueno en marcar, pero no vas a ser bueno en transmitir energía, ¿no? Digo, también nos manda un saludo Mario Viera González, saludos Sensei desde Monterrey. Bienvenidos, bienvenidos. Yo pienso que cuando analizamos el karate es importante intentar comprender cuál es la función de la técnica y de ahí trabajar en metodologías y en contextos que nos hagan trabajar sobre esa función. Pero Claro. el problema es que en el karate hemos tenido históricamente un velo sobre los ojos, que vemos todo como golpes, por ejemplo. Entonces es difícil trabajar una técnica que está diseñada como una proyección, por ejemplo. Es difícil trabajarla funcionalmente si la tratamos como un golpe. Entonces, Yo y creo ahí que es... sí, no, Sí, yo creo que eso también lo hemos hablado, que quizá el diseño propio del kata, por lo menos el actual, que se aleja, yo creo que estoy seguro que se aleja de los katas originales, eh, tienes que analizar mucho, muy profundo, para descubrir que un golpe no es un golpe, que una defensa no es una defensa, porque la propia construcción del kata se ha alejado a lo mejor de la función principal, ¿no? Entonces tienes como que reconvertir, ¿no? Como cuando nosotros hablamos en el siguiente punto que decimos que la funcionalidad es analítica, nos referimos a eso, que no es imitar por imitar. O sea, la función no es imitar una técnica y decir esto es así porque en el kata viene así, sino es analizar cuál es la función de esa técnica real. Entonces, a veces las katas, o en muchos casos, la mayoría de las katas no ayudan mucho a hacer un análisis real, porque se ha modificado tanto que en favor de las formas, de una forma predeterminada, que definiera karate tal como es. Esto es karate. Karate no son proyecciones, karate no son estrangulaciones, karate es esto, ¿no? Que al final incluso la función propia de cada técnica se ha ido desvirtuando, ¿no? Y es complicado a veces analizarlo profundamente y llegar a conclusiones, que hay puntos que nos ayudan, ¿no? Pero aún así hay cierta... Ese es el gran problema, que en la búsqueda que hacemos todos, porque uno va a los seminarios, va a los dojos, va a las redes y ve que todo el mundo está buscando cómo se aplica esta técnica. Pero el gran problema es que si vemos todo con el mismo prisma, entonces empezamos a ver que se busca funcionalidad donde no la hay, porque no estamos buscándola de acuerdo al fin con la cual la técnica fue diseñada. Y entonces hay un montón de movimientos, de técnicas en los katas que después, que no son golpes, pero como los expresamos como golpes, los expresamos percusivamente, cuando le buscamos una función percusiva, terminamos en soluciones extremadamente rebuscadas que no funcionarían jamás en un altercado físico real. Terminamos en distancias incorrectas, terminamos haciendo, yo qué sé, técnicas de codo, alguien que está a 2,5 metros de distancia. A mí en una ponencia hace unos años, cuando hablo de hace unos años, hablo de unas décadas para atrás. Cuando nosotros íbamos y una vez escuchamos a alguien decir, de las primeras veces que yo escuché, esto no es una defensa, es una proyección, dijimos, pero ¿por qué tiene forma de defensa, no? Inocentes nosotros, ¿no? Y dijo, no es la forma, es el uso del cuerpo lo que proyecta. No es el brazo, lo que hace es acompañar. En ese caso era un Gedan Barai. Sin embargo, todos expresábamos Gedan Barai, porque se nos había enseñado Gedan Barai, se nos había dicho que era Gedan Barai, y condicionó todo nuestro trabajo, ¿no? De años, perfeccionando un Gedan Barai
para defender un Maegeri, porque como es abajo, el Gedanbarai es abajo, claro, no te va a venir un Suki abajo, lo más posible es que te viniera un Maegeri, ¿no? Cuando todos sabemos que una patada en la calle, por ejemplo, nunca va con una trayectoria rectilínea hacia ti, va hacia arriba, con lo cual habría un choque, ¿no? O sea, había un condicionamiento excesivo bueno, que no tenía nada que ver con la función real de lo que dijo este hombre, que era una técnica, ¿no? Que era una proyección. Mira, acá Claudio Sí. Bundicar Sensei justamente va al meollo de donde nosotros queríamos hablar. Porque Claudio escribe, pero no puede ser que al principio, cuando se enseña en la etapa de memorización, se muestre algo y se diga que es un golpe, y en una etapa más avanzada, cuando el Bunkai demuestre que pensarlo como un golpe es ridículo, se explique que es otra cosa y que esa otra cosa es coherente con el Bunkai. Te doy las gracias, Claudio Sensei, por tocar el tema y por apuntar directamente al centro, a la médula, porque esta es una proposición que se hace muy a menudo cuando si uno llega a apuntar que, pero eso no es funcional, eso no puede ser como lo estás expresando, porque no sería eficaz, no surtiría un efecto en el campo de batalla táctico. Y entonces sale este argumento. No, pero eso es lo que le explico ahora. Después, cuando sean más grandes, mejores, yo qué sé, le explico lo otro. Y entonces es donde tenemos que analizar si realmente es una metodología que sirva, o sea, que es una metodología pedagógica correcta, enseñar algo de una forma con unos patrones físicos y neurológicos concretos y motrices concretos, para después decir que es otra y que se tiene que utilizar con otros patrones neurológicos y motrices. Aquí, Esta discusión sí. la he tenido antes, y para esta discusión que he tenido antes y la he publicado, lo pueden ver en el grupo de Karate Jutsu Kenkyukai, publiqué un artículo sobre investigación neurológica sobre los procesos cognitivos, y está clarísimo que cuando uno aprende, esto lo dice la ciencia, no lo dice Jorge Rival, la ciencia, la neurología dice, cuando tú aprendes algo, haces las neuronas en tu cerebro, hacen conexiones que forman patrones. O sea que si yo aprendo a pegar con una técnica, tengo que romper esos patrones neurológicos para poder aprender a golpear, a tirar o a hacer otra cosa. O sea que no hay una relación causal. El hacer algo de una forma no lleva automáticamente a que se pueda hacer de otra forma, si no están utilizando los mismos patrones neurológicos. O sea que aprender a pegar y después decir, no, esto no es para pegar, es para hacer una palanca, no sirve. Aparte, no es menos complicado, no es más fácil pegar que proyectar. O sea que no hay la necesidad de hacer esa división. O sea que desde el punto de vista didáctico tampoco es necesario. Es contraproducente desde el punto de vista físico y neurológico, y no es necesario desde el punto de vista didáctico. No hay nada más complicado en proyectar que en golpear. Es simplemente aprender a proyectar. Claudio Budnica nos dice, más allá de los patrones neurológicos, mostrar que un Gedanbarai es realmente una proyección, donde realmente es desplazamiento de la cadera, es lo que proyecta, y el brazo acompaña el movimiento. El practicante tiene que estar muy avanzado, me parece. Claro, Bueno, pero tiene que estar no avanzado en esos patrones, no en en esos otros. patrones. Ya lo expliqué en otras veces, no en otra, vamos, charla que hemos tenido. A la gente acaba haciendo lo que se le enseña. Si tú le enseñas a hacer un Gedanbarai como proyección, ponle un Gedanbarai no, o un movimiento del cuerpo, un Chutobarai o cualquier técnica que vaya hacia abajo. Si tú lo enseñas a trabajar con esos patrones, el tiempo
que aprende en hacer ese movimiento es el mismo que aprende en defender una patada, bien realizada. No hay un esfuerzo extra. Y si lo hay, no pasa nada. Quiero decir que eso forma parte del aprendizaje. Hay cosas que se aprenden antes y cosas que se aprenden después. Lo que yo no puedo, lo que sí es difícil es enseñarle un Gedambaray como una defensa y luego querer que haga una proyección del cuerpo. Bueno, eso lo sabe Claudio, ¿no? Porque hay unos automatismos que luego es muy difícil, ¿no? Es muy difícil de quitar, porque el nivel de comprensión del movimiento del cuerpo es diferente, necesita otra forma de construir, otra forma de Pero mover. si nosotros borráramos no hablamos de karate, hablamos de tocar la guitarra. No hay maestro de guitarra en el mundo que te enseñe a hacer una cosa de una forma para que después, para que eso te lleve a ser más avanzado. No, lo haces correcto desde el principio, lo harás más lento, lo harás con un metrónomo, lo que sea, pero la forma es correcta, la técnica es correcta desde un principio. No se gana absolutamente nada con hacerlo mal Pero primero. yo creo, Jorge, que la confusión está que hay buena fe en hacerlo de esa manera, pero hay una confusión. Yo creo que es una cuestión de confusión, no de mala fe, porque, No es de mala fe, por supuesto que no. claro, quiero decir que no dice uno, te voy a enseñar mal queriendo y luego te voy a... No. Es lo que Sino recibimos. que el concepto de lo que es básico a veces no está bien enfocado. ¿Por qué? Porque básico puede igualarse a que le quito elementos de valor a eso que hago. Y luego en el nivel medio avanzado, ya esos elementos que le he quitado los pongo, con lo cual has perdido mucho tiempo, porque ahora porque uno, por ejemplo, un caso que se nos da a nosotros, tú sabes que yo suelo practicar armas con la gente prácticamente desde el principio. O sea, vienen, hacen karate y cuando tienen varios meses de práctica, pues si hacemos ese diabo, ellos también lo hacen. Si hacemos kenjutsu, ellos también lo hacen. Pero en otras líneas que yo he conocido, donde yo he practicado, hasta que no era cinturón negro, no se practicaba el manejo del arma, el box. Porque se supone que tienes que tener unas bases mínimas técnicas de manos vacías, de desplazamiento, de enraizamiento, que luego te iban a ayudar a manejar el box. Mentira. Al contrario. Cuando un cinturón negro coge la primera vez el box, es igual que un cinturón blanco recién llegado. Porque son otros tipos de movimientos. Otros O patrones. sea, no le lleva a ser un experto en Bo por el hecho de ese cinturón negro Exactamente. en karate. Luego hay matices, evidentemente. Sus posiciones están mejoradas, su posición es más bonita, está más enraizada, pero lo que es el manejo en sí, lo que es la habilidad del manejo, de hecho, muchos no quieren hacer Bojutsu cuando son cinturón negro porque se sienten torpes. Claro. No se sienten cinturón negro de Bojutsu, se sienten cinturón blanco con la misma dificultad que puede tener cualquiera que comienza. Para un segundo, Sensei, que nos Sí. estamos ahogando en comentarios. Gerardo Barrio Sensei escribe: los katas tuneados han matado la funcionalidad. El karate en el 90% ha perdido el objetivo original y ahí está el problema. Se han creado objetivos que diversifican y marean. Antes había un solo fin y para eso se entrenaba. Al cambiar eso, cambian los entrenamientos y lo triste es que cuanto más tiempo pasa, más lejos va quedando el origen. Claro, es que como se ha perdido la funcionalidad, ahora no sabemos, estamos todo el mundo adivinando, algunos más cualificadamente que otros, pero adivinando. También nos escribe la revista Muxo, donde nos pueden escuchar en mocuso.ar. Dice: hola amigos, forma y función son carne y uña, no se pueden separar. La técnica siempre está en virtud de mejorar la funcionalidad, la eficacia. Lo técnicamente correcto en general es estéticamente bello y duradero. Lo cosmético dura un ratito. Bueno, sí, el problema es que en el karate esa conexión de la uña de carne se ha perdido porque no andamos a las patadas y a las piñas por la calle, ¿no? Y Mario Bordón dice: a mí me hace gracia cuando se habla de que hay técnicas que no puedes enseñar a un principiante. Luxaciones y proyecciones, cuando en otras disciplinas marciales, jiu-jitsu o judo, se enseñan desde el principio. Suena más a excusa. Claro, es por eso digo que no hay inherentemente nada más complicado en esas técnicas. Lo que pasa es que
quizás sean más complicadas para nosotros como karatecas, pero inherentemente no tienen más nada más complicado. Luciano Ubini escribe, los derribos y las proyecciones son más naturales que los golpes. Y es posible que sí, es posible que sean más instintivos. Claudio Bunical Sensei escribe, a mí realmente me parece mucho más complicado explicar una proyección que un golpe. En Jiu-Jitsu y Aikido se explican desde un principio y por eso es muy común ver practicantes, no todos, muy avanzados que dan vergüenza. Pero muy avanzados ¿en qué? Evidentemente no en esos patrones, ¿no? Digo, yo no creo que inherentemente sea más complicado pegar que proyectar. La coordinación es infinitamente difícil y todo lleva práctica. Pero más que nada pienso que no hay una relación directa entre enseñar un golpe y que aprendiendo ese golpe te va a preparar para proyectar. Para mí no hay una correlación. Es como que, es como que decir que aprender a tocar el piano me va a servir para jugar al básquetbol. No hay conexión, en mi opinión, por supuesto, ¿no? Daniel Alvarado Sensei dice, volvamos a la reunión de 1936. ¿Cuál es el objetivo del Karate Do planteado en esa reunión? Y es el deporte, la formación escolar y de la juventud y preparar a la gente, a la juventud No, para si ser carne de nosotros, cañón. bueno, Daniel lo sabe, nosotros tenemos clarísimo cuál es el objetivo del karate después de Tosu. O sea, lo tenemos claro, en lo lúdico, en lo deportivo, en lo estandarizado. O sea, obviar eso es ser muy ciego. Lo que ocurre es que nosotros estamos promulgando otro tipo de karate al que le llamamos, ya no le llamamos tradicional, le llamamos funcional, porque tradicional puede ser cualquier cosa, ya lo hemos hablado antes, donde nosotros decimos que una técnica diseñada para golpear no puede ser un tiramariposas. Tienes que saber mínimo para qué sirve. Estas corrientes también existen en Tai Chi. El Tai Chi quizás sea, junto con el Aikido, en diferentes niveles, lo que más se ha acercado a algo lúdico, a algo social, a algo donde se evita la violencia y donde incluso algo yógico, o sea, donde yoga, donde uno se armoniza con el universo, pero hay corrientes donde no abandonan esa funcionalidad, llámale marcialidad o funcionalidad. Y precisamente aquella gente que siguen manteniendo que este movimiento de acariciar la crin, parecido al Ushiuke, es una defensa o agarrar al otro y proyectarlo, su nivel de Tai Chi es mucho mayor, curiosamente. ¿Por qué? Porque la función que al final es lo que sostiene la arquitectura técnica y lo que sostiene todo, no se ha perdido. No se ha quedado en un gesto de atrezo, sino que lo que hace es reconocer. Y luego, pues tú evidentemente no vas peleándote por ahí y usando esa técnica a ver si es eficaz. Pero tienes ese uso es correcto. ¿Por qué? Porque te obliga a mover el cuerpo de una manera, te obliga a enfocarte de una manera, y lo otro es cualquier cosa. Yo puedo mover las manos y pensar que estoy acariciando el aire, ¿no? Como por el Tai Chi, vamos a acariciar una esfera de energía. Hoy vamos a acariciar la crin del caballo, con lo desagradable que es acariciar la crin al revés, ¿no? No, es el pelo, porque si se fija, se van contra el pelo, sí. Va contra el pelo. Y así muchos matices, ¿no? Y yo, toda la gente que conozco que tiene un gran nivel en Tai Chi, son normalmente también buenos Kung Fuka. Son gente con un Kung Fu sobrio, ¿no? O también karate, ¿no? Que a veces también los karatecas practican Tai Chi. O sea que nosotros conocemos la realidad del karate actual, pero decimos que faltan cosas y es lo que nosotros intentamos asumir. Por ejemplo, sobre la metodología que hablábamos, ¿no? Sobre el principio y demás. El Iaido también es un arte japonés. Y la metodología de trabajo está tan definida, primero en parte por lo que dice Gerardo, ¿no? Que las katas no se han variado tanto. Tampoco puedes hacer maniobras con el sable. Bueno, sí, hay gente que lo maneja así y demás, pero eso no es Iaido, no es otra cosa. Entonces, tiene 3 niveles.
Hay un cuarto, pero bueno, eso se llama que la maestría, que cuando ya el sable es natural en ti, ¿no? Tú mueves el sable y ya no piensas ni en la técnica ni nada, sino que, bueno, fluye, ¿no? Entonces, el primer nivel Shoden, que se llama Shoden, que vendría a traducirse un poquito como las bases o básicos, no quita el elemento de eficacia que tiene una katana. O sea, una persona que practica Iaido, que lleva poco tiempo, sabe cortar desde el principio, sabe cortar, aprende a cortar, dónde cortar, cuándo cortar. Es decir, tiene los 3 puntos de referencia para que una técnica sea eficaz. Aprende a desplazarse, a orientarse, la línea de corte, todo, o sea, es tremendamente funcional todo lo que se hace. Lo que ocurre es que las catitas, toda esa información está dentro de esa cajita que llamamos kata, que son más fáciles porque como el tiempo de práctica de esa persona es poco, se ha diseñado para que sean accesibles. Y, por ejemplo, en mi escuela se llama Mori Ryu, que son 12 catitas que son prácticamente accesibles. Las primeras, sobre todo, son facilitas, pero no dice, como eres principiante, no vas a aprender a cortar, sino que vas a aprender no sé, a coger la katana al revés. O no te voy a enseñar los ángulos de corte. Va a ser incoherente, porque supongo que la gente lo sabrá. Que yo para cortar no puedo, tengo que tener mi cuerpo alineado para que mi corte, da igual que sea, o mi pinchazo, sea eficaz, porque si mi brazo está al lado y estoy cortando por el lado, mientras mi cuerpo está a un lado, el sable en otro, la katana no corta igual, ¿no? No hay una línea de corte. Eso se enseña desde el principio. Y luego, en nivel Shuden, hay katas más dificultosas, pero sobre todo porque se tiene más experiencia, entonces uno corta mejor, corta más rápido, es decir, fortalece ese nivel medio. Pero no es, no te voy a enseñar a cortar bien cuando eres Okuden. No existe ese proceso, existe desde el principio, tú tienes que aprender a cortar correctamente. Si lo trasladamos a karate, desde el principio tú tienes que saber pegar correctamente, tú tienes que saber proyectar correctamente, tú tienes que saber defender correctamente. Solo que en vez de en una gama amplia de técnicas, en 100 técnicas, pues te voy a enseñar 4 técnicas, una donde y vas a utilizar esos principios, que es lo que se hace en IAIDO. No se le enseña 100 técnicas para aprender a cortar, sino que se le enseña poquitas técnicas para que aprendas a cortar y aprendas a pinchar. En karate la metodología puede ser esa. Yo te voy a enseñar 2 técnicas de ataque, pero esa la vas a clavar. Y te voy a enseñar cómo proyectar y eso lo vas a clavar. Y te voy a enseñar cómo defender y eso lo vas a clavar. Y lo que pasa es que como enseñamos tantas técnicas, muchas veces muy parecidas, porque le cambiamos simplemente el nombre, entonces el proceso se desnaturaliza, ¿no? Lo llamaría yo, porque estamos más preocupados en la técnica que en la función de la técnica. Y eso Claro. tendríamos que nosotros sentarnos, primero nosotros solos, y después haber una reunión seria sobre la metodología a seguir en karate. O sea, ¿qué pretendemos con el karate? Ahora, si lo que pretendemos es que no sea karate, pues entonces habrá un momento en que no le podremos llamar karate. Esa por lo menos mi opinión. O sea, si yo ya no hago karate, no debería de llamarle karate, pero bueno, ya sé que se me va a poner mucha gente en contra porque el karate no deja de ser algo universal, ¿no? Pero creo que se me entiende en el contexto de que estoy hablando, ¿no? Por lo menos espero que se entienda. Daniel Alvarado Sensei dice algo que apunta en la misma dirección. Dice, cuando se sentaron las bases del karate moderno, no se tomó en cuenta la funcionalidad de las técnicas. No contaban con que décadas después, unos cuantos fastidiosos nos pondríamos a cuestionar. Y es verdad, el karate que se definió en aquella tarde del 25 de octubre de 1936 no apuntaba a la efectividad técnica, apuntaba a otras cosas, ¿no? Lo cual no quiere decir que no lo podamos hacer. Digo, yo pienso que el karate, sin cambiarle el nombre ni nada, el karate de hoy tiene en su seno las bases para poder ser funcional. Lo que pasa que tenemos que tener un entendimiento acorde y tenemos que tener metodologías acorde. Y entonces,
el gran problema es como, por ejemplo, apuntaba, es que no se tenía eso en cuenta, la funcionalidad. Dice ahora Claudio Bundicar, siempre se busca lo que, lo que nos falta, esos ya eran funcionales. Es verdad, eran funcionales. Lo que pasa es que lo que se exportó no tenía como fin la funcionalidad, tenía como fin la educación física y otras cosas, ¿no? Pero en algún momento recuerdo que Gerardo Valverde Sensei dijo, me parece que aquí en un podcast, aquí habrá 50, 60 episodios, dijo que el karate moderno tenía el esqueleto del karate funcional. Lo que le faltaban eran los músculos y los tendones y la parte sanguínea, ¿no? Y pienso que hay algo de verdad, porque hoy en día, cuando estamos separados no tenemos que aprender a cortar, no cortamos a nadie. ¿Cómo sabemos? No cómo sabemos, pero cómo decidimos, qué criterios usamos para decidir lo que es una buena técnica. Y lo que es una técnica funcional. Y eso es lo que le ha pasado al karate, que esos criterios se han diversificado cada vez más y se entienden desde una perspectiva geométrica, estética, energética, esotérica, yo qué sé. Entonces, ahí el karate se transforma en otras cosas, ¿no? Se ha convertido en algo donde se imita lo que se hace, se da por hecho de que si los maestros hacen eso, pues tiene su eficacia, de que el proceso se ha evitado un poquito. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia con el boxeo hace bastantes años, ¿no? Yo creo que son 9 años, que son bastante, quiero decir que no es poco. El 95% de la gente que va al gimnasio donde yo voy hace un boxeo lúdico. No compiten, jamás compiten. Algunos ni siquiera se suben muchas veces al ring, muy poquitas veces de vez en cuando, y además cuando se suben no van a combatir de verdad, quiero decir, no van a ganar, sino a aprender a boxear. Cualquier de esas personas que va a hacer el boxeo lúdico, por llamarlo es lúdico porque ellos van a divertirse, van a aprender, quiero decir, no tienen una pretensión de ser campeones ni de ser el peleador mejor del mundo. Practican lo mismo que practicamos, o practican, porque yo también hago un boxeo lúdico, que practica cualquiera que vaya a subirse a competir. Y el nivel de eficacia que adquiere es el mismo. Con lo cual, la metodología es lo que funciona. No pierde la función. Que yo diga que hago, que corro lúdicamente, no significa que yo tenga que correr mal. Yo disfruto porque mis objetivos son personales, de desarrollo personal, pero eso no significa nada. Entonces, ¿qué ocurre en el karate? ¿Por qué el karate lúdico tiene que quitar todo aquello que tiene que ver con la función? ¿Por qué se le asocia a que el karate funcional es agresivo? No lo es. No lo es, simplemente es coherente. Es decir, una técnica de defensa tiene que ser una defensa, no puede ser otra cosa. Es que no sé ya cómo explicarlo. Exactamente. Por aquí nos están llegando sí. más. Daniel Sensei dice que él por lo general usa Kempo, el término Kempo en vez de karate. Y también nos escribe Bayo Frederic que dice, en mi caso entrené karate deportivo por muchos años y es muy hermético el mundo de adentro. Uno hace las cosas de una manera pensando que funcionan, porque dentro del mismo sistema funcionan. Claro. Pero cuando cambié a Shorin, cambió todo. Ahí se ve la relevancia del método de entrenamiento. Bloquear una patada con Gedan Barai es factible solo si el ataque a bloquear es igual de débil y hasta que uno no está dispuesto a deconstruir lo aprendido, no hay cómo verlo. Es un relato bastante ilustrativo de lo que queremos apuntar nosotros, justamente. Claro, Claudio estará de acuerdo conmigo en el ejemplo que yo voy a poner ahora, ¿no? Eso pasa en el Aikido. En el Aikido hay un exceso de cooperación, a veces, no por todos los practicantes. Yo nunca generalizo porque no los conozco a todos, ¿eh? Pero sí hay corrientes y de esas corrientes sí puedo opinar. Donde la cooperación, al ser excesiva, al practicante
de Aikido que proyecta al otro, en muchos casos le da una falsa sensación de que realmente está siendo eficaz. Y cuando se encuentra con una realidad diferente de alguien que entra nuevo, que se opone un poco, muchas veces por miedo, porque no sabe, entra en conflicto el Aikido con la realidad. Su Aikido, no el Aikido, sino su forma de haber asimilado el Aikido. Y eso pasa en Aikido y pasa en Karate. Cuando tú estás frente a mí y me vences en un combate que dominas las reglas, pues te puede dar una falsa sensación de que eso es aplicable a todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, nosotros solemos decir, una cosa es boxear y otra cosa es luchar. A mí, mucho de la gente a la que yo venzo en el ring, igual no les vencería en la calle. Y al revés, mucha gente que me vence a mí en el ring, boxeando, luchando en la calle, posiblemente tendría pocas posibilidades conmigo, ¿no? Claro. Y a eso nos referimos, o sea, a buscar la función que no sea, te gano porque hay una regla, pero no tiene que ver. Es lo de decir, mira qué bien me rasco, no con el martillo, pero no es la función del martillo, pues más o menos parecido, ¿no? Bueno, Entonces, para ese Pepe, tipo de... Sí, sí, nos estamos ahogando, nos están escribiendo un montón de comentarios. habla más que nosotros. Sí. Claudio Sensei nos escribe, dice, yo me cansé de ver practicantes súper entrenados, cote contra el palo de madera, quebrarse el brazo para defender un Maigiri en torneos. Estoy hablando de aproximadamente 1980, no sé cuánto habrá cambiado eso. Ha cambiado un montón. Las competiciones de 1980 eran sanguinarias comparadas con lo que es hoy, ¿no? Pero entiendo el punto. Es que lo que pasa que si te quebras el brazo con un palo de madera, te lo vas a quebrar con una Maguire también. No es la forma de pararlo, ¿no? Brazo contra pierna gana la pierna. Darío Perla, Sensei nos escribe y dice, buenas noches, aclaro que estoy totalmente en contra de la tauromaquia. O sea, las corridas de toros. Sí, Tauromaquia. La corrida de toros. Pero lo pongo como ejemplo. O si me imagináis qué sería de un torero en su primera corrida si antes no se ha enfrentado a una vaquilla, pues así te enfrentas a un conflicto en la calle con el karate que no busca la funcionalidad. Un saludo. Claro, exactamente. Si no has entrenado algo que se asemeje a la realidad en la cual te quieres desempeñar, no te vas a desempeñar. Adrián Fernández escribe, nos manda un post bien largo. Dice, el tema de enseñar o no técnicas son más limitaciones de los que enseñan. Y esto pasa en otras artes marciales. En Aikido, cuando veo cómo pegan tsuki o patean, me duelen los ojos. Y la verdad es que porque no lo practican, no porque no sepan, lo que no se aprende de entrada después cuesta más. Y es cierto, pero no imposible. Si fuera así, no podría haber incursionado en el jiu-jitsu brasilero y el aikido con más de 45 años, donde mis neuronas ya están tirando a petrificadas. Dice, todo se puede aprender. Ahora, si me hubiera encontrado con un profesor a los 10 años, con todos los conocimientos, me hubiera encantado. Pero eso no pasa normalmente y uno tiene que buscar y guardar el ego y calzarse el blanco todas las veces que sea necesario y así encontrar la funcionalidad. El problema es que el ego hace que cuando no aprendimos, después no nos deja reconocer que hay otras vías. Esa es mi opinión. Completamente de acuerdo, no es imposible aprender, al contrario, el ser humano es una máquina de aprender. Lo que Yo estamos hablando... solo un matiz, si se me permite, como aikidoka que soy, es que el aikido no está diseñado para... El aikido puro y duro del maestro Ueshiba no está diseñado para la defensa. Entonces, no busca la funcionalidad marcial, busca otros atributos. Si buscara la funcionalidad, no podría hacer ese tipo de técnica, porque lo que se hizo fue precisamente quitarlo todos los elementos agresivos porque buscaba otro fin. Claro, pero más allá, digo, lo que nosotros estamos apuntando es a que la metodología pedagógica tiene que apoyar el proceso pedagógico del alumno para llegar a una técnica funcional. Y tiene que haber dos cosas que lo hemos hablado también. Que
se le enseñe funcionalidad y que sea activo a aquella persona. Es decir, tú le tienes que enseñar a ser funcional, no basta con decirlo, ¿no? No, claro, o sea, tiene que ser un Y entonces proceso. no es un elemento de imitación. Tú haces esta cata como te la enseño, tú la practicas y bueno, ya con el tiempo, cuando tengas 30 años, seguro que la comprendes, ¿no? Nosotros aquí hablamos de una palabra que es un poco larga, que sería del construccionismo, ¿no, Jorge? Sí, Construccionismo, la tengo que leer porque mi lengua es más lenta que la palabra. Donde es una pedagogía, ¿no? Que tú me explicabas que la habías estudiado, donde habla de la teoría del aprendizaje que desarrolló Seymour Papert, que él destacaba la importancia de la acción, es decir, del proceso activo en el proceso del aprendizaje. claro, y especialmente en nuestra área, o sea, En hay nuestra que, área. hay que aclarar que aquí estamos hablando de metodologías de aprendizaje, no estamos hablando ni estamos criticando a personas, a personas, a individuos, ni a sistemas, ni a estilos, ni a escuelas. Porque esto es un tema que pasa en todos lados. Y hay gente, y senseis y escuelas que también lo han solucionado en todos los estilos y en todas las escuelas. O sea que no estamos buscando apuntar a alguien y decirle, tú lo estás haciendo mal. Lo que estamos buscando es decir, ok, nuestra metodología, ¿qué se puede mejorar para que no haya, para que haya una conexión directa entre lo que se aprende en relación a lo que se quiere hacer? O sea, que si queremos aprender a defendernos, nuestra metodología de entrenamiento tiene que crear en nosotros, en el estudiante, la capacidad de defenderse. Y lo que estamos criticando es la, la concepción de que si yo te enseño una cosa con una funcionalidad, eso te va a servir en otra funcionalidad. Y eso no estamos de acuerdo. Después siguen llegando los. Sí, sigue, Jorge, sigue un segundo. Sí, nos escribe Claudio Bunical también, nos vuelve a decir, sí, el exceso de colaboración es parte de lo que antes definí como vergonzoso. Y es un problema que no es solo del aikido, en el karate también hay un exceso de colaboración muy grande. Gerardo Sensei nos escribe, dice, al karate le sacaron los elementos que llevaban a controlar el miedo. Hoy se entrena un karate que ni se preocupa de eso. Lo mismo pasa con la supresión del dolor. Al hacerlo, no hay manera de saber dominarlo. Un ejemplo fácil y visible radica en la erradicación del uso de la makiwara, a la cual se la mira pero no se la toca. Capaz que esto que digo es duro, pero es real. Y esos son los elementos que nos preparan psicológicamente y físicamente para un altercado real. Al quitarnos ya es una metodología que no nos está preparando para la realidad que decimos querer enfrentar. Nos escribe Liber Charrúa. Saludos de Uruguay. Saludos, compatriota. Gracias por estar acá. Claudio Sensei nos escribe. Ya he comentado eso, pero en Aikido siempre me pareció que los practicantes que no se habían expuesto a otras artes marciales, al practicar les faltaba aquel frío en la espalda que se siente cuando el que tenés enfrente te quiere romper los dientes. Claro, eso es lo que yo comentaba antes del Tai Chi, ¿no? Que la gente que practica más marcialidad, su Tai Chi es mejor, precisamente por eso, porque tienen una experiencia añadida. Es que las experiencias, si contra más experiencias tenga, pues mucho mejor, evidentemente, ¿no? No restan, en este caso no restan. Claro, pero yo pienso que es importante que la audiencia tenga en mente que lo que estamos diciendo nosotros no es decir que el karate no tiene esto. Lo que estamos diciendo es todo lo contrario. Eso es. El karate tiene la capacidad absoluta de ser funcional. Lo que tenemos que ser conscientes de qué es lo que buscamos y cómo llegar hacia eso. Como decía Sensei Pepe, no se puede llegar a eso a través de la copia, de lo que se hace exteriormente. Se puede llegar nada más que a través del análisis y la experiencia del individuo que hace ese viaje. Por supuesto
que a manos de un sensei que sabe de lo que habla, no un sensei que repite lo que le dijeron. Y ahí es el gran problema, ¿no? Claro, porque a veces tenemos problemas de concepto, de cómo interpretamos el concepto, porque es lo que decía antes un oyente. Claro, si yo hago esto y me funciona en mi contexto, es funcional, pero no es tan simple, no hablamos de eso. No hablamos de eso. Una rueda tiene que rodar en todos los terrenos. Claro. Si no, el propósito de la rueda, ¿cuál es? Simplemente adornar el vehículo. Entonces, mi vehículo es funcional porque yo puedo viajar con él en diferentes terrenos, ¿no? Y estamos hablando de la función desde el punto de vista marcial. Ahora exclusivamente desde el punto de vista marcial. Si una técnica, el kata no está diseñado como una coreografía de baile, aunque en sus orígenes ya sabemos, bueno, que pueden derivar de alguna danza, etcétera, etcétera, que ya eso se habla en otro momento. Pero cuando alguien de fuera ve, y yo, cuando he sido principiante y no tenía conocimiento de nada, a mí cuando se me enseñaba la kata, yo veía una defensa y un ataque, una patada o lo que me enseñaran en ese momento. Pero yo veía técnicas de karate. Por lo cual no veía otro movimiento que dijera, no, esto representa que el sol ha amanecido. Entonces, sí, yo buscaba siempre la eficacia en la técnica, a lo mejor con métodos erróneos, de forma muy burda, pues este ataca, yo me pongo y le quiero defender, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero son técnicas marciales, son técnicas de karate. O sea, entonces si tú los mínimos no los cumples, entonces tu karate no es funcional, entonces es otra cosa. Y entonces, No, claro. ¿qué Claro. es esa otra cosa? Pues No bueno, eso sabemos. cada uno tendrá que resolverlo, ¿no? Y Darío Perla, sensei, nos escribe apuntando justamente a eso. Dice, también es importante que el sistema sea funcional desde el principio, porque la defensa debe aprenderse a corto plazo, ya sea para aplicarla en tu trabajo o en situaciones de un ambiente conflictivo. No se puede esperar a adquirir estos conceptos después de varios años. Exactamente. ¿Qué tiene de malo y ahora voy a hablar con sarcasmo, ¿no? Pero ¿en qué falla el karate? Donde el Krav Maga puede entrar y obtener un resultado de que alguien se pueda defender en 3, 4 meses de entrenamiento, y no, si sos karateca tenés que entrenar 30, 40 años para poder defenderte. pero aparte que es un absurdo metodológico, Jorge, porque Claro. cuando alguien entra a karate, siendo joven, con su plenitud de cualidades físicas, de ganas, de que está en ebullición constante, tú le dices, no, tú quietecito ahí, tú haz esto, haz aquello, y ahora, cuando tengas 50 años para arriba, ahora ya puede ser eficaz. ¿Eficaz contra quién? Si ya a lo mejor ni te puedes mover, ¿entiendes? No, es una ironía también. O sea, resulta que yo tengo que ser eficaz cuando mi cuerpo y todo y mi forma de entender la vida, o sea, yo no puedo estar con 60 años queriéndome pelear con todo el mundo, ¿no? Porque entonces no hay un desarrollo muy equilibrado, ¿no? Pero tiene sentido, a ti se te tiene que enseñar desde el principio a ser funcional y luego a regular eso. Claro. Pero tenemos que regularlo, pero en boxeo en un año tú puedes estar compitiendo con personas que llevan toda la vida peleando y con garantías incluso de vencerle. En karate no puedes llevarte 40 años para vencer a una persona que a lo mejor no necesita hacer karate para vencerlo. Es decir, que no tiene ningún sentido metodológico. Claro, si yo no busco eso, pues nada, pues entonces no pasa nada, ¿qué más da? Pero el problema es que algunos si yo digo, mira, yo no busco en el karate la funcionalidad, a mí me da igual la marcialidad, yo disfruto haciendo mis katitas, esto me uno con el universo, con lo que sea. Yo lo he hecho, quiero decir, yo hago kata para el disfrute personal y luego tengo mis katas donde yo busco algo más funcional, ¿no? No es incompatible. Pero si tú me dices que yo te voy a enseñar un método para encontrar la funcionalidad o la eficacia como un nivel avanzado, entonces te estás comiendo un montón de tiempo porque no se lo enseñas desde el principio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si el objetivo es ese, el objetivo tiene que ser desde el principio. Si yo quiero enseñar a alguien a leer, tengo que empezarle a enseñar a leer desde el principio. Porque si no, no aprende nada, ¿no? No tiene sentido metodológico, quiero decir.
Ahora, otra cosa es que te diga, yo no quiero enseñarle funcionalidad, yo siempre me iba a meter en esta línea. A mí me parece coherente. ¿Está? Bueno, Cada uno vaya y decide. pase. Pero no se puede decir que estamos enseñando defensa personal o un arte marcial cuando se están enseñando otras cosas, ¿no? Gerardo Sensei escribe, no se pueden obtener resultados diferentes realizando siempre lo mismo de la misma manera. Y creo que Lo se dijo, refiere a que lo dijo, una frase que lo dijo ay, no, bueno, el de la teoría de la relatividad, se me ha olvidado el nombre. Einstein, Einstein. bueno, se la adjudican a un montón de gente, pero Y bueno, es a mí real. me es fiable, quiero decir, que lo diga Sí. él me resulta. Y se refiere a que una metodología lleva a un resultado. No se pueden esperar resultados diferentes utilizando la misma metodología de siempre. O sea que hay una relación causal directa entre lo que se entrena y lo que se hace. Eh, entonces, los boxeadores no entrenan a marcar al aire, por ejemplo. ¿Por qué? Porque necesitan contundencia de golpe. Entonces, ¿qué entrenan? Entrenan contundencia de golpe. Entonces, si en tu dojo siempre se golpea al aire, entonces sabemos que eh, falta un elemento de realidad para poder decir que se están entrenando. Mira, para los que Las, apunten fino y que diga que sí, que existe un ejercicio que se llama sombra, le doy la razón. Pero hay matices. Estás aprendiendo a coordinar. Es un ejercicio funcional, pero no es lanzar puños al aire. Hay ejercicios de sombra donde tienes que desplazar, se te enseña a desplazar. Y los desplazamientos son funcionales, son acorde a la técnica. En algunos casos de sombra, pues solamente utilizas las defensas, las esquivas, los movimientos defensivos, siempre acorde a la función. Es decir, no defiende de cualquier manera, sino que tú estás siempre visualizando que te están pegando y entonces vas ordenando tu cuerpo. Cuando haces combinación, haces combo, la haces de forma que puede hacer dos ataques, me quito, entro. Es decir, tienes en cuenta la táctica. Con lo cual, es un ejercicio que se hace al aire, pero no va en una dirección contraria a lo que luego te vas a encontrar no, no. Por eso dije, frente a un compañero, ¿no? Lo por digo eso para los que dije, en fino, claro. no, nada, claro, pero por eso dije, si solo se golpea al aire, ¿no? O Claro. sea, no dije que no sé qué. Hay un montón de elementos del entrenamiento que es beneficioso desde un punto de vista pedagógico hacerlos al aire, como una forma de aprendizaje. Pero si no hay un elemento de impacto, entonces hay problema. Claro, no sirve para nada. Dice Claudio Sensei, escribe, lo que pasa es que ser eficaz contra alguien en la calle no se puede aprender en poco tiempo, pero decir eso no vende. Ahí puede estar la respuesta de lo que planteó Sensei Jorge con respecto al Krav Maga. Yo pienso que no es tan difícil ser eficaz en la calle. Digo, yo era eficaz en la calle antes de empezar a entrenar karate. Eh, digo, siento cinturón blanco, lo único que sabía era hacer Kinger y Tsuki y me peleé con 4 y bajé 2 con un Kinger y un Tsuki, Kinger y un Tsuki. ¡Pam! Y dije, funciona. O sea, yo pienso que el Krav Maga ha demostrado que es efectivo porque salió de las Fuerzas Armadas israelíes que no tienen famas de ser blanditas. Desde que nacieron están en guerra. Creo que sí, que aquí en Europa y en el mundo se vende y se vende como un producto. Pero como metodología creo que no tienen problema en agarrar un conscripto y en 3 meses tenerlo listo para agarrarse a las piñas con quien sea. El tema es, no quiero hablar del Krav Maga, lo que me interesa es que no puede llevar 40 años a aprender a defenderse. No puede llevar 40 años. No puedes tener que pasar por 3 niveles de aprendizaje y de profundidad para aprender a defendernos. Tendría que ser relativamente fácil poder llegar a un nivel operativo básico. Después que se pueda profundizar, se puede hacer mejor, sí, por supuesto. Pero es como el neófito con la katana, le enseñan 2 cortes y salía a volar con eso. Y si puede usar esos 2 cortes bien, los va a usar bien.
pero en el karate se nos va. Nosotros, no, digo que nosotros, yo tengo experiencia, llevo muchos años dando clases de karate, además en diferentes ámbitos, no solamente desde lo más educado, o sea, yo daba clases de karate en la escuela alemana, donde te acercabas al colegio y escuchabas los pianos de los niños, en las clases, o sea, donde tenían un cierto nivel cultural, social, etcétera, etcétera, bueno, hijos de gente abogado de mucho nombre, y también he dado clases de karate en centros escolares un poquito más complicados, ¿no? Mm. Y en dojos diversos, ¿no? A mí me vienen, como nos pasa a todos, gente de karate que llevan un tiempo determinado, pueden ser años, con un determinado grado, y, me, me, y suelen ser poco eficaces en comparación con alumnos míos que a lo mejor llevan ni un año. Y es la metodología. O sea, quiero decir que sí puede ser eficaz en menos tiempo, poco tiempo. O sea, alumnos míos que llevan 7 meses, he comprobado fehacientemente que son ya eficaces en comparación con gente que lleva muchos años. Y no porque sean más listos que nadie, sino porque la metodología va en una dirección y la otra va en otra. Pero no es que sean más eficaces, es que el nivel de entendimiento del karate en general es mayor, porque no se basan en la imitación. Ellos tienen que intervenir. Yo cuando les digo, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. Bim, 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 bim. Y muchas veces ellos se sorprenden y me dicen, qué dojo tan bueno tenemos. No, no se trata de eso, se trata simplemente de que hemos ido corrigiendo muchas cosas porque a lo mejor no nos hemos ido dando cuenta. A lo mejor ese dojo es súper bueno y su maestro es súper bueno y lo que busca es eso. Pero Claro, se ve la diferencia. a eso es lo que apunta también Gerardo Sensei. O sea que una metodología lleva a un resultado. Y lo que la historia que nos contaba, que no quiero decir el nombre mal, Bayo Frederick, que nos hablaba sobre su experiencia con la transición del karate deportivo al Shorin Ryu. O sea que... Pero yo tengo una pregunta al aire que siempre me trae dudas. ¿Cuál es si hay problema, si el karate eso lo tiene ya de nacimiento, de su ADN, o sea, se ha podido perder más o menos, ¿no? Pero bueno, está ahí presente. ¿Por qué hay resistencias a hacer un método que, que no favorece esa funcionalidad y que incluso va en contra? ¿Qué se pretende? O sea, ¿qué pretendemos con el karate? Lo que decía un poquito también Daniel, ¿no? Entonces, mmm, de algo que tiene que ser natural, es decir, un golpe es un golpe y una persona tiene que saber golpear. Porque hay una cierta resistencia en un ámbito de que eso prácticamente está vetado, ¿no? Es como inferior incluso moralmente, ¿no? Porque un karateka es una persona de alto nivel ético y moral, y eso de pegar puñetazos, eso es para un poco lo que pasaba en Japón, ¿no? Con los okinawenses quizás. Los okinawenses son gente de baja, ¿no? De baja cuna, y el jiu-jitsu es lo que vale, ¿no? Me suena un poquito a eso antiguo, ¿no? A lo rancio, a lo antiguo. Sí, creo que hay varios elementos que apuntan acá. Lo vimos en estos últimos días en las discusiones en el grupo de Karate Jutsu Kenkyokai, los niveles de agresividad y de reacción que pueden surgir en algunos sensei cuando se pone esto en tela de juicio, cuando se ponen las viejas metodologías o sea, no las viejas metodologías, las metodologías que recibieron los senseis que nos precedieron, y creo que se perciben como una falta de respeto, cuando en realidad no es una falta de respeto, en realidad es un reconocimiento. Es como decir que los avances científicos que desprueban un paradigma científico con uno nuevo,
son irrespetuosos del paradigma anterior, cuando en realidad no, es el paradigma anterior que los llevó a nuevos niveles de comprensión, de estudio y de investigación que conllevaron a llevar a un paradigma nuevo. O sea que no es una crítica. Pero Es, no solo eso, sino que es buscar precisamente enaltecer el karate, ¿no? Porque la crítica el análisis, quizás yo le llamo más análisis, es siempre para mejorar, ¿no? Mira, había en uno de los colegios, en los centros escolares, cuando yo entré uno de los proyectos que tenemos de la fundación, bueno, ya lo conoces, lo sabes, de integración social que tenemos, nos encontramos mucha dificultad, sobre todo había problemas incluso con los niños por la dificultad de dos líneas de maestros que había, ¿no? Teníamos, por un lado, maestras y maestros, vamos a usar el lenguaje inclusivo para que nadie se enfade, en el colegio que eran gente de toda la vida de enseñanza en una dirección, que les había funcionado más o menos, ¿no? Dentro de la enseñanza, o por lo menos ellos pensaban, ¿no? Porque al final el centro puede estar ordenado, pero una vez que sale el niño, las mentes son libres, ¿no? Igual le ha funcionado esa enseñanza o igual no. Que sí que era difícilmente estadísticamente era difícil saber si la enseñanza esa le había servido fuera del centro escolar, que al final es lo que se trata, ¿no? Que la educación vaya más allá de las cuatro paredes. Y con los nuevos profesores con otras tendencias metodológicas. Y había unos conflictos entre ellos que era absurdo. O sea, absurdo para nosotros que éramos docentes externos, ¿no? Que teníamos una influencia, pero en otro nivel, ¿no? Y siempre nos llamaba la atención la resistencia que ofrecían esos maestros hacia la gente que traía propuestas nuevas, porque los que entraban nuevos no querían entrar en conflicto, lo que querían era enseñar lo que ellos sabían y que en muchos casos estaba comprobado que funcionaba, ¿no? Porque se había experimentado. O sea, uno no entra en la educación, bueno, tú lo sabes, y dice, vamos a experimentar si esto funciona o no. Si no funciona, pues allá ellos, ¿no? Quiero decir que ya hay un recorrido, ¿no? Hay un proyecto que se presenta, que se estudia durante unos años, que se consensúa cómo se va a enseñar y que luego se traslada al centro escolar con unas características determinadas dependiendo del centro. Y nos llamaba la atención y me ocurre lo mismo un poquito en karate. O sea, si no pasa nada, es decir, las cosas pueden... A mí no me afecta, por ejemplo, que alguien venga con una metodología nueva. Y entonces eso enriquece el karate, que al fin y al cabo creo que es para lo que estamos aquí, ¿no? Aparte, en el peor de los casos, si no te gusta la metodología nueva, no la usas. Nadie te obliga. Pero aparte hay un elemento de que parece que si nosotros criticamos metodologías que hemos heredado, como que le estamos faltando el respeto a los maestros o a los practicantes de esa metodología. Y no es Pero así. entonces no podríamos opinar de nada, ¿no, Jorge? No, claro, Bajo es esta como visión, decir, si yo de un cantante no me gusta una canción que tiene, que suele pasar a menudo, porque yo soy muy exigente con la música, claro, ¿eso qué significa? ¿Que le estoy faltando el respeto al cantante o que no me gusta esa música? exactamente, a eso me refiero, ¿no? Significa? No estamos faltando el respeto a nadie y por eso nunca hablamos de personas, hablamos de metodología, hablamos de videos, hablamos de lo que se pone allá, Yo, de nunca hecho, hablamos ni de individuos. siquiera, en mi caso, si tú me preguntas, la mayoría de los maestros que hay por ahí con vídeo, algunos muy buenos técnicamente, no tengo ni idea cómo se llaman. O sea, Exactamente. no Mira, sé quién es. nos llegan más, comentarios, dice, muchas veces, Luciano Oviña nos escribe, dice, muchas veces, tal vez demasiadas, los sensei no quieren enseñar, no quieren transmitir su saber. Ahí me parece que hay un pecado original, por llamarle de alguna manera. Sí, ha ocurrido históricamente, y es extraño, porque si no quieres enseñar, no enseñes. Pero enseñar a medias no tiene sentido. No me parece leal con tus alumnos enseñarles a medias. Pero sí, ha Sí, ocurrido. hay una parcela de gente que lo hace, sí.
El tema es que Sensei Jorge decía que, Claudio Bunicar Sensei dice, el tema es que Sensei Jorge decía que él era efectivo antes de practicar karate. Hay gente que lo es y otra que no. La cuestión es que para vender tienes que prometerle al que no lo es que lo va a hacer con tu método. Siempre se quiere lo que falta y eso es lo que creo que es mentira, pero vende muy bien. No, no, sí, estamos 100% de acuerdo, es que lo que vende es eso. A lo que yo me refería es a la metodología. Pero estamos completamente de acuerdo, Sensei. Nos escribe Martín Fernández Rincón, Sensei, que tiene un canal de YouTube que se llama Formality and Reality, donde hace recensiones de libros y videos, DVDs de karate. Es muy recomendable. Nos escribe, dice, buenas noches desde España. En la sociedad actual, enseñar cualquier arte marcial acercándose lo más posible a la realidad es difícil por la capacidad de compromiso de los alumnos. Muy buena observación, tenemos que discutir eso. Y la Sí, ahora sí, preparación del docente. si se me permite. Sí, sí, termina mejor. Y aún así hay que andar con mano de hierro y guantes de seda. El karate es totalmente funcional si se enseña correctamente y los alumnos se entregan con determinación. Y aún así va a depender mucho también del carácter y determinación que la persona tiene de serie. Porque con los que le falta determinación, lo primero es tratar que la incremente. Mientras no se ponga en práctica lo más parecido a la realidad, el valor se la supondrá como al soldado que no ha participado en ningún conflicto. Es verdad, es verdad. Hay distintos niveles de lo que escribe Sensei ahí. Me parece que vivimos en una sociedad donde hace extremadamente difícil esto. Pero ahí quería yo entrar, por ejemplo. Sí. Yo conozco diferentes mundillos de arte interna, como es el Tai Chi y el Aikido, pero también me muevo en las artes de combate, ¿no? O sea que me suelo machacar bastante en ese aspecto. Y no estoy de acuerdo que sea una cuestión social, de la sociedad en sí. Un ejemplo, el gimnasio de boxeo está lleno y nos pegamos leche que no te puedes imaginar. Y la preparación física es terrible. Todos los gimnasios estos que tú ves de saltito, de aeróbic, de música, no aguantan una media clase en un gimnasio de boxeo, por lo menos en el que yo voy. El nivel de compromiso es altísimo, pero altísimo. Tanto es así que en agosto, para el que no conozco Sevilla, agosto es el infierno, ¿vale? O sea, si tú vas por una carretera y está Mordor y está Sevilla, la gente tira para Mordor. O sea, es tremendo el calor que hace aquí. A las 5 de la tarde, lleno el gimnasio entrenando, machacando, con sus guantes puestos. La gente de karate en mayo desaparece, porque ya viene el veranito y hay que irse. Es cierto que no hay compromisos, pero la tipología que está viniendo últimamente, que yo me doy cuenta, es así porque se ha ido condicionando a través de una metodología que el karate sea así. Por ejemplo, a un gimnasio de boxeo no va alguien que está lesionado de la rodilla, que tiene del menisco, que no se puede mover. A mí me han preguntado, ¿puedo ir al gimnasio aunque sea para hacer catas? Al dojo en este caso, para hacer catas. Estoy con la rodilla así, pero bueno, yo hago mis catitas suaves, ¿no? Quiero decir que hay una mentalidad que se ha ido aceptando, nosotros la hemos creado, cuando digo nosotros, quizás todos, de aceptar de que el karate es algo más. Y entonces cualquiera puede venir, da igual que le guste mucho, que le guste poco, que no importa que no te esfuerces, como no puedes hacer esto, bueno, tú tranquilo. ¿No? Es decir, se ha ido creando una dinámica de la gente que va a los dojos. En algunos aspectos buenos, como es el caso de los niños, porque la vertiente educativa es importante y los padres vienen a los niños a traerlo a karate, pero es que los adultos prácticamente pasa lo mismo. Entonces, creo que no es un problema de la gente, es un problema de que hemos creado una inercia y luego es muy difícil salir de ahí, porque el concepto que tiene la gente del karate es un concepto muy generalizado, muy ambiguo. Y entonces, da igual que yo esté lesionado, puedo ir a practicar ahí. Como voy a hacer mis catitas, bueno, voy a ponerme en forma o voy a no sé qué. No hay una claridad absoluta de lo que es el karate, ¿no? Y por eso pasa esa cosa, que la gente no tiene el compromiso, porque la misma persona que yo he tenido poco compromiso en mi dojo, porque venía con una mentalidad determinada, luego lo ves entrenando en el gimnasio de boxeo de al lado todos los días súper contento, ¿no? Entonces, quiero decir que no es un problema social, sino un problema
de lo que hemos creado de los dojos, ¿no? Yo no Yo me pienso siento que responsable, pero yo pienso que es de las dos cosas. Yo pienso que hay que en la sociedad de hoy, especialmente en el mundo occidental, es más blanda, es más individualizada, o sea que el control social es menor, entonces la gente tiende más a mirar a sus necesidades individuales inmediatas y no se ve en un colectivo. Todo ese tipo de cosas que también ayuda a la cohesión de un dojo. También pienso que los estratos de personas que van a un dojo son distintos a los que van a un club de boxeo. sí, pero Quizás eso antes, esté Jorge, cambiando un poco, ¿no? Pero antes sí podía aceptarlo hace un poquito. Hoy día no, ¿eh? Yo toda la gente que tenemos en el gimnasio, que vamos al gimnasio de boxeo, son trabajadores, policías, taxistas, por eso enfermeros. digo, puede que hoy esté cambiando eso. Ha variado porque el boxeo también se ha adaptado un poquito. Ya no es el boxeo marginal de hace unos años. Claro, y como tú decías, en el boxeo de hoy hay gente que puede entrenar sin subirse al ring. En el boxeo de antes, yo me acuerdo, cuando yo hice boxeo, el primer día me metieron en el ring. Este, eh, pero creo que hay mecanismos sociales que cumplen un papel, pero también creo que son mecanismos que hemos creado en el dojo. eh, y creo que estamos aquí diciendo esto que decimos porque estamos completamente de acuerdo con lo que dice Sensei Martín Fernández Sí, Rincón. Si se totalmente de hace acuerdo. correctamente, se puede llegar a la funcionalidad. Claro, claro. Lo que pasa es que no se hace correctamente siempre, ¿no? Y eso es lo que queremos decir. Y como también dice Martín Sensei, se trabaja a distintos planos. Al que no tiene el guerrero adentro, bueno, intentamos trabajar también en el plano personal y psicológico, emocional, para que encuentre esa fortaleza. Y a veces tenemos que estar con otros alumnos trabajando sobre el control de esas fuerzas internas, porque tienen demasiado, ¿no? Entonces, digo, el karate trabaja a un montón de niveles. Pero hay que ser consecuente en lo que se hace. Hay que saber explícitamente que si utilizando una metodología se llega a un lugar, porque sea quien sea que va a tu club de boxeo, la metodología no varía en el sentido de la metodología de entrenamiento técnico y físico, ¿no? O sea, se sabe que si se sigue estos pasos, se llega a este resultado. De mayor o nivel hay gente que tiene mejores aptitudes, que tiene más talento, lo que sea. Pero se sabe que si utilizas esta metodología, llegas aquí. El problema con el karate es que hay mitos que dicen que si usas esto, llegas aquí, pero no hay ninguna demostración, no hay ningún lugar donde se pueda establecer que eso sea una realidad. Es lo que se cree, es lo que se supone, es lo que nos dijeron y por eso lo repetimos, ¿no? Claudio Bundicar nos escribe nuevamente, hay mucho oficinista que ahora tiene la posibilidad de hacer boxeo recreacional al mediodía y volver al trabajo a la tarde sin la nariz quebrada. Y creo que eso es muy bueno, sí. Cuidado con los oficinistas que engañan. Que pegan bien, ¿no? Que yo llevo muchos años en el boxeo y sé de qué hablo. No es tan fácil, el boxeo es muy duro y tienes que tener, hay gente de calle, de barrio, que no duran ni un mes. Quiero decir que el que aguanta allí es porque tiene un punto extra más allá de su profesión. Aunque sí entiendo lo que quiere decir, claro. Si Pero yo me tú, acuerdo hace 30 años, cuando entrabas a claro, un club de boxeo, lo primero que hacía era quebrarte la nariz. eso es. Hoy, si hacen eso, no va nadie. Claro, pero esa es una metodología errónea. Estamos hablando de metodología. Claro. Entonces, estamos ahora en el otro extremo. Ese sería el otro extremo que tampoco. No, pero lo que apuntó es que al boxeo también se ha adaptado, ¿no? No, exactamente, eso es lo que quiero decir, que tenemos la metodología donde la función casi dentro de 30 años a la función de Pepe llega el primer día. No, son los dos extremos a lo que no. Exactamente. Estamos hablando de metodologías que sean eficientes, o sea, no eficaces simplemente, que sean eficientes y que valga. Una metodología eficaz, cualquier bruto se puede apuntar y ya desde el principio le enseñas a patear a malas ideas y ya es eficaz. La eficiente es lo que decía un poco Martín, ¿no? Es decir,
tomo a una persona que es una persona normal y corriente y lo voy transformando, ¿no? Nos escribe Walter Retain. Bienvenido, Sensei. Qué suerte que pudiste venir al podcast desde Buenos Aires, Argentina, ¿no? Buenas noches, amigos. Gran programa hoy. Aquí la función del podcast, informar y formar, sin duda es un canal para practicantes experimentados, pero para ser eficaz deberá tolerar las diferencias y perseverar. La verdad y las virtudes van a prevalecer. Con la consideración llegan los logros, decía Confucio. Allí vamos, avance diligente. Por supuesto, justamente la diversidad y la tolerancia, y que es tan difícil de obtener muchas veces. Por eso creo que el mejor camino es siempre dar la tolerancia y el respeto, y de esa manera poder recibirlo. La funcionalidad aporta a la psicología paz y tranquilidad y coherencia. Por lo Claro. tanto, da virtudes también. O sea, la incertidumbre no provoca ese aspecto de solidez psicológica. No. Claudio Bunicá dice, yo no duraría ni 5 minutos en el boxeo, ni recreacional ni a la antigua. Eh, yo era muy inmaduro cuando empecé boxeo. A mí lo que me mató del boxeo era que entrenar 15, 20 rounds de 3 minutos. Quedaba destrozado físicamente. Yo cuando yo empecé a practicar boxeo por razones personales, o sea, yo me he enamorado del boxeo a medida que he ido yendo. Yo iba por una cuestión física, porque quería machacarme a nivel físico y tenía necesidad de cierta marcialidad que no encontraba en karate a ese nivel, me refiero, a ese nivel, ¿no? Encontraba en otros aspectos. Para mí el karate es más rico que el boxeo, o sea, ya lo digo desde el principio, pero ellos llevan siglos en una metodología muy definida y eso les da ventaja sobre el karate, que se ha ido un poquito más yendo hacia diferentes líneas, ¿no? Entonces, el primer mes, yo que estaba en forma, yo digo, aquí no aguanto yo 2 meses, porque no hay piedad. Quiero decir, hay una campanita, cuando te rinde la tocas. Y entonces te hacen una foto. O sea, a nivel psicológico también te presionan de esa manera, ¿no? Que no es simplemente, hay una presión psicológica para que entrenes. Allí se va a entrenar. Yo he visto echar a gente, decir, que vienes hoy a entrenar 40%, no te vas. No hay consideración, no, es que estoy cansado, o sea, que pues no venga. O sea, así funciona aquello, ¿no? Hay una gran presión. Entonces, es una actividad que requiere mucha fortaleza a muchos niveles, no solamente estar en forma, sino también No, el nivel te psicológico ayuda es a muy trabajar grande. la psicología, es decir, es eficiente, es lo que digo, que es que yo estoy hablando de donde voy, no sé si será en todos lados igual, ¿no? Pero creo que sí, que la tendencia va por ahí. Hay unas exigencias desde el principio que crean el filtro. Crean un filtro concreto, te dicen, bueno, esto sí funciona, esto no funciona. Tú te vas quedando porque vas viendo que funciona. Y entonces Claro. eso te da cierta tranquilidad de que estás invirtiendo en algo que es contratable, ¿no? Bueno, hay Y que no que decir, un día tú porque haces kata, va uno por la calle y le vas a hacer algo, es como un poquito más difuso. pero digo, hay que decirlo también, el boxeo es como todo, depende también del profesor con el que vayas, digo. Donde yo fui de muchacho, tenía 12, 13 años cuando empecé a hacer boxeo, y te ponían a los principiantes con los que habían estado ahí 15 años, todos haciendo lo mismo a la vez. Por supuesto que se los comían crudos. Ah, claro, bueno, eso queda clarísimo. Que tú digas que hace karate funcional no te hace mejor que una persona que no lo haga. Eso es obvio. Si fuera así tan fácil, haríamos todos karate funcional, ¿no? Hablando de karate funcional, quería mostrarles, Mario Bordón Sensei tiene un blog sobre karate funcional en karatebordón.com. Si tienen ganas de leer, no se lo pierdan. karatebordón.com. Nos escribe Claudio Sensei, nos dice, una de las peores trompadas, un puñetazo, que recuerdo, me la dio en el hombro un ex boxeador que totalmente borracho hacía sombra en el medio de la calle, enfrente de donde nos juntábamos con mis amigos de la escuela secundaria. Y yo hacía más de 3 años que practicaba karate. Era increíble. Y claro, gente acostumbrada a pegar y todavía relajadito porque está borracho,
Pega duro. Este, pero bueno, justamente lo que tienen ellos de ventaja en cuanto al karate moderno, por así decirlo, es que hacen contacto y hacen impacto constantemente y están para eso. En cambio, nosotros eh, hemos incorporado el karate moderno a través de las décadas, hemos incorporado conceptos foráneos a la funcionalidad. A la funcionalidad, como la decía hoy al principio, eficazmente adecuada a sus fines. Si no es eficazmente adecuada a sus fines, no es funcional. Entonces, me refiero a, yo qué sé, gente que hace una contractura de cadera en la dirección opuesta a la dirección del golpe, por ejemplo, quitándole la cadera al golpe. Para mí eso, y sé que estoy pisando un montón de dedos, desde un punto de vista técnico, le está quitando energía al golpe. Eso es lo que mi experiencia me dice, y ya sé los argumentos, los conozco por hacerlo, y los argumentos están fantásticos, pero en el mundo físico no los veo como reales. Y de estos hay un montón de cosas, hay un montón de conceptos que en el karate moderno que se dicen que se deben hacer, que no están regidos por una funcionalidad, no están regidos por un efecto concreto, están regidos por criterios que son más allá, son estéticos o geométricos, estructurales. Por ejemplo, el de tener la espalda recta al golpear. Es un sacrilegio en el karate no tener la espalda recta al golpear. Pero fíjate que incluso así, Jorge, lo que estás nombrando, no me parece todavía lo más peligroso, porque eso se puede corregir practicando. Si tú pones a una persona frente al saco y le dices, Sí, venga, claro, por supuesto. pégale al saco, de verdad, la cadera va a ir a favor, quiero decir, no vaya en contra. Claro. Si quiere pegar de verdad. Y lo de la espada igual, si tú pones a empujar a alguien, a otro que te está empujando a ti, el cuerpo se va a organizar, es corregible. El problema son los argumentos que también son foráneos, que son de difícil, que pueden sonar bonitos, pero que son difíciles son más abstractos, digamos, ¿no? Por lo tanto, al traerlo a la realidad se queda como más difuso, ¿no? No se puede resolver. No están en la realidad, simplemente no está en la realidad. Entonces, son abstractos. Es muy claro, a mí eso sí me parece más peligroso, fíjate, porque lo demás se cura entrenando. Tú dices, yo nado así, sí, lo tiras al agua, verás como nadas como todo el mundo, ¿no? Pero claro, y esto que queda en el mundo de lo abstracto, de lo físico, de lo místico, como quieras llamarlo, ¿qué hacemos con esos argumentos? Y a mí eso sí me parece a veces más peligroso. Bueno, claro, a mí también, pero por eso yo tengo una máxima en la cual me rijo. A mí realmente no me interesa lo que me digas. Si en el momento que yo veo una discrepancia entre tu habilidad y lo que dices, te dejo de escuchar. Porque si lo que me hablas de 1000 conceptos y que tu sistema es fantástico, pero te mueves como un mediocre, entonces no me sirve lo que digas, porque la prueba está, la prueba está en el budín, como dicen los ingleses. O sea, hablar es fácil y es interesante y aprendemos, pero lo que estamos interesados es en el resultado de la metodología. Entonces, si tú me presentas una metodología que es fantástica, que tiene 10.000 conceptos abstractos, y después te mueves mediocremente, entonces digo, no, tu metodología. Lo escribí hace unas semanas, y quizás lo escribí de manera muy, muy dura, pero es realmente lo que siento. Para mí, si tu técnica no acompaña tu metodología no es metodología, es mentira. Y no sé si te estás mintiendo a ti o también le estás mintiendo al resto del mundo. Pero una metodología tiene que llevar un resultado concreto. Y si no lo hace, entonces lleva Sí, problemas. pero en las artes marciales se ha aprendido a justificarlo todo.
que es otro de los grandes errores que yo veo. Por ejemplo, si tú me dices que tú sabes cantar Te y escucho, tú, te escucho. y tú cuando cantas no cantas, Claro, es exactamente. que si no puedes engañar a nadie. Entonces, como que es muy difícil engañar a alguien si tú no sabes cantar. Pero hemos adquirido una habilidad dentro del mundo del karate, en el que yo me muevo, en general, ¿no? Pero en el karate, que es en el que más me muevo, de crear grandes justificaciones para cubrir esas carencias. Y además con la convicción de que es suficiente, ¿no? Para sustituir la habilidad. Y entonces nos encontramos en ese problema, que la conciencia es como si hubiera desaparecido, el sentido común hubiera desaparecido, y cuando alguien te dice, no, tú no sabes cantar, el otro en vez de decir, es verdad, no sé cantar, o pensaba que yo sabía cantar, pero no sé cantar. Encima, casi le tienes que pedir perdón, ¿no? Por hacérselo saber, ¿no? Y eso pasa en el mundo de las artes marciales, que es muy difícil corregir a alguien porque su justificación es tan elevada en argumento de que realmente acaba creyéndose que sabe cantar, ¿no? Que tiene esa habilidad y que incluso no que la tiene, sino que es superior a la tuya, ¿no? O a la de otras personas. Y claro, eso es muy difícil el diálogo en ese plano. Y las redes sociales lo han empeorado, porque antes ibas al dojo y tú decías que era el mejor y cuando te das cuenta que no era el mejor, pues al final, pues, quieras o no, tenías que admitirlo. Pero Mira, nos escribe Agustín Fracha, que creo que tiene una opinión que vale la pena discutir. Dice, perdón por lo determinante de mi opinión, pero el karate debe ser funcional o se está transmitiendo mal. Hubo a lo largo de las últimas décadas muchísimas competencias en las que se ponían a prueba los métodos de combate más efectivos y el karate siempre se destacó. Abrazo grande desde Argentina. Yo no sé cuál fue esas competencias, pero en la MMA se cansaron de barrer el piso con karatecas, especialmente eh, los primeros 15, 20 años, la gente del jiu-jitsu brasileño se cansó de romperle la cabeza a karatecas que creían que eran efectivos y funcionales. Fue recién las últimas temporadas que salieron gente como Lyoto Machida, que venían del Shotokan, que salieron, que fueron campeones, grandes campeones de la MMA y de la ¿has visto los UFC. vídeos del Lyoto Machida en su dojo, Jorge? Sí, Todo su karate es muy claro, muy funcional, muy útil, ¿no? está directa, todo su karate está dirigido a la MMA, a la Pero ves, competencia de la exactamente, UFC. pero ves karate ahí. Claro. Yo veo Eh, karate cuando, más allá de los pantalones, eso tan cómodo que usan, sí, están cortito, bonitos. tan bonito. Sí, además muy cómodo, porque los karatekis la verdad es que a veces son muy incómodos. Ha sabido diseñar un karate por lo menos funcional. Claro. Cuando yo lo veo un karateka moviéndose de forma funcional. No veo a un luchador de MMA. O sea que él de alguna manera ha sabido extraer aquello bueno del karate en ese sentido y lo ha utilizado de forma eficaz en un terreno complicado, ¿eh? Como el Sí, AM. sí, pero hay que acordarse, él no llegó a campeón de la MMA utilizando metodologías de entrenamiento de karate. Y menos del tradicional de Shotokan, claro. Él llegó ahí utilizando las metodologías de entrenamiento de la MMA, ¿no? Que no haya confusión. Lo que pasa es que sí, utilizó eh, sus capacidades técnicas y tácticas que había sacado del karate y las adaptó a eso, pero las metodologías de entrenamiento que le dieron la capacidad de competición en ese ámbito fueron específicas de ese ámbito. No podés noquear a alguien si lo único que haces es Kihon, Kata y Kumite al aire. Es imposible, es imposible. No hay, el golpear al aire no te prepara para. Claro, yo me refería a ese karate funcional, no me refería por eso al clásico. O sea que está claro que si no practicas golpeando, no vas a golpear, vamos, eso lo tengo yo clarísimo. Que sí, que puedes golpear más o menos fuerte, pero golpear a alguien que está preparado
que se mueve y que a la vez que tú le estás golpeando, te está golpeando a ti, hay que pegar muy fuerte para tumbarlo. Claro, y yo hago esta aclaración porque muchas veces se dice, no, porque el karate sirve, porque mirá, Claro, está sí, sí. Lyoto Machida, está el hermano, que en el, Sí, el Andy Jude y toda esta gente, sí. seguro, no, sí, están, pero Claro. no salieron, no van a su dojo a entrenar karate tradicional y después se suben al ring. No, se van a un club de MMA a entrenar y después se suben al ring. O sea que no es el karate que están subiendo ahí. Ellos adaptan su karate a la MMA, entrenan como bestias, como monstruos que son, se rompen el alma entrenando MMA y ahí se suben al ring. O sea que lo que nosotros estamos hablando es lo que se entrena en un dojo normal hoy, las 3K, de la forma que se entrenan en un dojo normal, sea del estilo que sea. Es una metodología que te permita defenderte ante alguien que te quiere romper la cabeza. Y como dijimos al principio, nosotros proponemos esta pregunta, porque estamos convencidos de que la respuesta puede, no es, pero puede ser sí. Depende de la metodología de entrenamiento que se haga. Ahora, el tema es, otro de los temas que sale a relucir, es que no, pero que somos 100 millones que entrenamos esto. No, Sí, 100 millones de personas no entre pueden ellos estar, más de la mitad son niños, ¿no? seguro, pero igual, 100 millones Hay que de equiparlo. personas no pueden estar equivocadas, ¿no? Y justo fue Claudio Bundical Sensei que dijo, sí, él había visto un chiste en el que decían, coma caca, 100.000 millones de moscas no pueden estar equivocadas. Em, yo creo que todos los 100 millones de karatecas que vivimos en este planeta en este momento, tenemos el derecho y la obligación de explorar, investigar nuestro arte a las profundidades más profundas que nos permitan nuestra capacidad. Y eso equivale también a poner todo en tela de juicio y a tener una experiencia personal de qué es lo que sirve y lo que no sirve. Claro. No Yo se ya lo he puede negar contado, desde un principio. una experiencia del primer ginecólogo. En Inglaterra había un ginecólogo que se le moría muy pocos niños de la época. La mayoría se moría en el parto y demás por diferentes razones, ¿no? Sobre todo infecciones y demás. Nadie se lavaba las manos en aquella época porque ni siquiera tenían conciencia de que existían los microorganismos. De hecho, la religión mandaba y claro, el microorganismo no existe, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Esa era la idea principal de la Europa católica que buscaba, o sea, que quemaba a la gente que no pensaba como ellos. Claro. Entonces, este hombre empezó a lavarse las manos por intuición y no se le morían los niños, se morían los que se morían es porque ya venían con cierta dificultad. Y, y estaba en contra de lo que se hacía absolutamente todo, ¿no? Quiero decir Claro, exactamente. que no, no significa nada, la mayoría no significa nada, cero. Significa, de hecho, las minorías también son importantes, quizás, ¿no? Si vivimos en democracia, las minorías importan, porque entonces no sería democracia. O sea, si yo no tengo derecho a pensar diferente dentro de una democracia, entonces no es una democracia, es una Claro. dictadura. Pero aparte, porque históricamente está demostrado que las mayorías, Son pasionales. y aparte que no son, no necesariamente por ser la mayoría tienen razón, ¿no? En determinado momento la gran mayoría del pueblo alemán era pro-nazi. El nazismo era correcto, entonces no había que rebelarse contra el nazismo. Pero en el mundo de las artes marciales, la mayoría, y en muchos otros aspectos, la mayoría es irrelevante por una simple razón. Porque sería relevante si hubiera un conocimiento de lo que se estábamos hablando. Es decir, si nosotros decimos a la gente, ¿tú prefieres un karate funcional o un karate lúdico? La gente tuviera claro la diferencia que hay entre uno y otro. Y bajo esa experiencia diría, yo prefiero esto.
Entonces podría tener en cuenta esa mayoría. Pero no es por así. número de practicantes, la mayoría, bueno, tú lo sabes, ¿cuántos alumnos tuyos se enteran de algo? No se enteran de nada, van al dojo a practicar y con el tiempo van adquiriendo un cierto conocimiento. Yo no podría hacer una encuesta o unas elecciones que a ver quién elige, pero aún así, la mayoría, en las democracias se da una paradoja, ¿no? Y es que las mayorías pueden ser 50 más 1. La mayoría. Ya es mayoría. Entonces, realmente es una mayoría, una persona que además se puede, voy a exagerar, ¿no? Que se puede vender incluso por dinero. Ya ahora cambio mi opinión. Pensaba de una manera y ahora pienso de otra, ¿no? O por otros intereses. Hay un libro magnífico sobre la democracia americana que yo la aconsejo porque, bueno, sobre Alexis Tocqueville, ¿no? Y hace un análisis de lo que es la democracia y porque habla de la dictadura de las masas, ¿no? De la dictadura de las mayorías. Pero lo hace como un análisis serio y profundo, ¿no? Como diciendo, cuidado, ¿no? Y en las contradicciones que entra las mayorías. Entonces, no es significativo. Quiero decir que ser más no significa tener razón. Estadísticamente, uno puede usar ese argumento, hombre, pero simple, Pero ¿no? el karate el karate si es un karate do, es una experiencia de vida individual. Claro, pero de esos 100 millones habrá una gente que haga karate deportivo, con lo cual ya disminuimos ese porcentaje de mayoría. Habrá otro porcentaje que haga karate por hobby, habrá otro porcentaje que haga un karate tradicional, habrá un karate educativo, habrá un karate, es decir, que se sesiona mucho esa mayoría, ¿no? Que a lo mejor la mayoría, muchas veces nos llevamos sorpresa, a lo mejor tú crees, mira qué pasa en las elecciones, no, es que la mayoría dice, pero después cuando votan es otra cosa. A lo mejor resulta que la mayoría no va por ahí, va por otra línea. Pero para mí el argumento de las mayorías no me toca, porque yo no voy a claudicar mi experiencia, mi estudio y mi exploración de este arte por lo que hagan o dejen de hacer otros. Es como diga, con esa filosofía, Picasso nunca habría pintado un cuadro y Da Vinci nunca hubiera hecho nada y Miguel Ángelo nunca hubiera hecho nada, porque si nos vamos a llegar por la mayoría, la gran mayoría no hace nada. O sea, la mayoría es pasiva, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando claro. decíamos que se analiza, hacen imitación por la imitación, ¿no? O sea, imitan Necesitamos, lo que hacen los demás, ¿no? Pero entonces... necesitamos necesitamos tomar responsabilidad personal sobre nuestro karate y administrarlo de esa manera. Nos escribe Claudio Bunical, dice, ¿por qué estudiar el arte? Para un poquito que dice, ¿por qué estudiar el arte como defensa personal? Porque la capacidad de sobrevivir es una experiencia que acompaña al ser humano desde sus inicios y ha generado un sinnúmero de conocimientos derivados. Ver el libro El gen egoísta de Richard Dawkins. Por eso, para mí, basta y sobra como para que el estudio del carácter funcional me parece apasionante. Después dice, escribir más antes, disculpas. Por eso, para mí, basta y sobra para que el estudio del carácter funcional me parezca apasionante. Y estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Es algo que está a nivel genético de cada individuo. Por eso no podemos limitarnos por lo que una supuesta mayoría piense, ¿no? En el sentido de cómo explorar el karate. Agustín Fracha Sensei nos escribe, no quisiera monopolizar los comentarios, pero insisto en que el karate que enseñamos debe funcionar muy bien. Coincido que sí, que si el día de mañana quiero participar en un combate de kickboxing, por ejemplo, tendré que entrenar y adaptar mi método, pero ya tendré una fabulosa base y muchísimos recursos. La tercer K, la del comité, es de amplitud casi infinita en mi opinión. Pero es que no estamos en discrepancia, Sensei. Lo que estamos diciendo es que el karate tiene esa capacidad, pero que no siempre, incluso mayoritariamente, no se utiliza. Y por eso, y que estamos diciendo que tiene que haber una relación, hay una filosofía de enseñar algo
subeficiente, diciendo que con el tiempo eso se va a transformar en eficiente. Y nosotros disputamos ese paradigma. Para mí, si es subeficiente, nunca va a ser eficiente. Pero esto no es una... en mi caso quiero insistir que esto no es una teoría que nosotros digamos, bueno, esta es nuestra idea, es que son más de 40 años en el mundo de las artes marciales, o sea que hemos visto ese proceso, perdón, y no lleva a las conclusiones que se dicen. Yo conozco a compañeros que llevan toda la vida haciendo karate, que dicen, bueno, y enseñando karate, gente incluso que tienen esos mismos compañeros tienen quintos danes. Y no ha habido ese proceso, no ha habido un cambio de ahora haces esto y después cuando tengas tantos años practicando ya eres eficaz. Tan peor incluso, porque no han movido su karate. No es que esto lo digamos nosotros y será o no será, es que yo ya lo he vivido porque los he visto de cinturón blanco 40 años después en su proceso. Y el proceso no ha dado el resultado que se dice. Sin embargo, gente en 2 años han llegado a eso que ellos buscaban durante tantos años, que por una falta de metodología en esa dirección no lo han conseguido, porque hacen otra cosa. Y esas personas en 2 años, pues, son capaces de haber llegado a esa metodología. O sea, que no es una cuestión de decir, bueno, pero esto ya lo veremos. Es que ya lo he visto y tú lo has visto también y habrá gente que supongo que muchos años también lo ha visto. O sea, en el mundo del Aikido, por practicar suave no llegas a ser Ueshiba. No, es que Claro. Ueshiba promulgaba la suavidad, la tranquilidad. Bueno, pues no llegas a ser Ueshiba. Hay otros componentes que te llevan a eso, si te llevan, ¿no? Y cuando tú llevas muchos años te das cuenta de que lo que has hecho o sea, donde está es el resultado de lo que has hecho, no es otro. No es otro. No, claro. Y aparte digo, es lo extraño que tengamos que discutirlo dentro del karate, porque en cualquier otra área son cosas que son evidentes. O sea, en cualquier tipo de entrenamiento de un instrumento musical, se hace hincapié infinito en la necesidad de aprender correctamente desde el principio, que la técnica sea correcta desde el principio, por lo mucho que cuesta sacarse un mal hábito técnico. Nunca te dicen, no, ahora lo hacemos así y después vamos a hacer así. No, hacemos así desde el principio. Incluso hay un podcast de un neurólogo que ahora no recuerdo el nombre, que habla mucho sobre la maestría, cómo se llega a la maestría. Y en uno de los episodios emiten desde Moscú, donde hay una escuela de tenis que ha forjado varios campeones de los rusos famosos ahora, ¿no? Y él se va acercando a la escuela de tenis, a la academia de tenis. Dice, qué extraño, no escucho, cuando voy a una academia de tenis se escuchan 10.000 pelotitas picando contra el piso, porque son 20.000 personas jugando al tenis y escuchás las pelotitas golpeando contra el piso y las raquetas pegando, y no se escuchaba nada. Y lo que pasa era que en esa academia los rusos no le dejaban a los alumnos golpear una pelota durante no me acuerdo cuánto tiempo, pero un tiempo extendido de tiempo, no los dejaban golpear la pelota. Lo único que hacían era preparar el trabajo de pies, la relación con la raqueta, etcétera, etcétera, preparar esa coordinación antes de empezar a golpearle a la pelota. O sea que hacían un entrenamiento diferenciado, diferentes capacidades físicas para poder pegarle a la pelota. O sea, lo que quiero decir con esto es que en el karate tenemos metodologías que suponemos que son fantásticas, no lo sabemos, lo suponemos, que van en contra de la norma pedagógica en todas
o casi todas las otras actividades cognitivas humanas. Y que estamos absolutamente convencidos de que son correctas. Y yo pienso que no son correctas. Darío Perla dice, con respecto a la analogía de la música, hay que añadir además que se valora el ser original y no una copia exacta de tu maestro de inspiración. Esa es la caja de Pandora, Darío Sensei, porque el karateka solo puede ser intérprete, jamás puede ser compositor. Si sos compositor, has quebrado la regla número 1 del karate. Solamente en interpretar. Aquí te doy la partitura y la puedes seguir nota por nota. Sarcasmo. Era pero. Y lo peor, que a lo mejor la partitura es mala, quiero decir, encima tienes que imitar o interpretar algo que te dan que ni siquiera tiene un valor mínimo. Justamente, y estamos hablando justamente del tema de la partitura, ¿no? De cómo se escribe esa partitura y con qué objetivo. Santiago escribe, estoy muy agradecido de que exista un movimiento revisionista del karate. Es muy necesario. Romper dogmas para volver a la eficacia, el karate funcional. Saludos desde Uruguay. Y gracias a ti, Santiago. Y realmente dijiste en esas palabras has resumido el ADN de este podcast. Somos una corriente revisionista, no somos los únicos, por suerte, pertenecemos a una corriente revisionista que busca llegar a otro lugar del cual el karate ha llegado a este momento. No somos movimientos contrarios, somos movimientos que revisan lo que tenemos y lo intentamos mejorar. Es que creo que la misión, nosotros somos sensei, entonces yo quiero enseñar y yo quiero saber lo mejor que pueda para poder enseñarlo y también para practicarlo, porque más que soy sensei, pero también soy practicante. Entonces, si yo puedo hacer una comida, es una analogía, de calidad, pues yo prefiero hacer esa comida a hacer otra que a lo mejor no me aporte lo necesario, ¿no? Entonces, claro, a veces se confunde el revisionismo con agredir, ¿no? Es como... No. No tiene nada que ver. Nosotros revisamos y a veces, lo voy a decir de una manera clara, somos perjudicados porque nos hemos tenido que tragar, tener que cambiar cosas que nosotros dábamos por hecho. Es decir, que nosotros somos los primeros damnificados, entre comillas, de ese revisionismo, porque cuando yo reviso algo o alguien me hace ver que estoy equivocado, lo primero que hago es irme al dojo a cambiar. Claro. O sea, que no estamos en contra de lo demás, pero a favor de lo que hacemos nosotros. O sea, claro, la primera movimiento revisionista es contra nosotros, o sea, contra lo que nos han enseñado y con las creencias que nosotros teníamos, porque aquí, vamos a ser sinceros, yo he practicado dogmatismo durante muchos años, porque estaba en una escuela tradicional donde 25 años yo hacía lo que se decía en la escuela, el maestro tal era el mejor, no sé qué, yo criticaba a otras escuelas porque como hacían diferente, yo estaba en ese movimiento, ¿no? Y gracias a revisar, pues ahora, lo que le pasa a Jorge, estamos en otro aspecto. Y como conocemos la otra parte, es decir, como conocemos el fuego, sabemos que quema. Y como quema, no queremos quemarnos. Ese es el revisionismo para nosotros. Claro, lo que sí quiero hacer la aclaración, el podcast es sobre el karate y sus practicantes. Así que en este podcast hemos traído y vamos a traer gente que tiene otras visiones del karate y son bienvenidos y respetados. Ahora cuando nos subimos nosotros, nada más que están Pepe y yo, o también cuando está Gerardo Valver Sensei, ahí hay una visión funcional del karate. Pero el podcast a veces trae a otra gente porque queremos escuchar la palabra y la visión de otros karatecas, no solamente alguien que corrobore lo que decimos nosotros, sino alguien que tiene otras vivencias. Y hemos traído campeones mundiales, panamericanos, europeos, a este podcast. Rodolfo Blanco nos escribe y dice, para ser compositor hay que tener ojos rasgados, parece, y haber nacido hace un par de siglos. Ojos rasgados y ser muy, muy viejito. Claudio Bunicásen se dice,
Una vez Sensei Jorge se refirió a Sensei José como un políglota marcial. Esas referencias, así como las comparaciones con la música, el tai chi, el boxeo, aikido, el iaido, el lenguaje, la didáctica y el método, me han reconciliado con el karate. Muchas, pero muchas gracias por eso. Es que el karate es vida, Sensei, y tú también nos has inspirado un montón. Creo que tienes una visión muy bonita y muy profunda del arte marcial, y aparte tú también eres un políglota del arte marcial porque también entrenas varias cosas. Pero a mí lo que más me gusta, Claudio, es que lo hace de forma relajada. Sí. Quiero decir que tiene un sentido se siente tan seguro No te que tiene que imponer nada. no hace ruido, no hace falta gritar para decir algo. Entonces, eso significa nivel, eso le llamo yo nivel. Sí, la verdad que sí, estoy muy agradecido de a través de este podcast haber conocido a sensei como por ejemplo Claudio. Y que nos ha enriquecido un montón. Bueno, todos aquí, incluso con los que estamos en discrepancia. Hay que recordar, yo no sé por qué las redes se embarullan tan rápido, pero hay que recordar que estamos hablando de algo que todos amamos y no estamos, no hay que tomar las cosas, aquí no hablamos nunca de la persona, a no ser que sea un criminal y estemos diciendo que esa persona es criminal. Pero en términos de karate jamás hablamos de la persona. Siempre hablamos de metodología, siempre hablamos de técnica, siempre hablamos de filosofía. Nunca, jamás hablamos de la persona porque sabemos que estamos todos en el mismo barco, estamos buscando con la misma pasión. Sensei, ya estamos cerquita de las 2 horas y vamos a terminar aburriendo a la gente. Creo que dijimos lo que vinimos para decir. Y que bueno, los invito a todos a leer el blog de Mario Bordón Sensei, invito a todos a ir a la revista de Mokuso, mokuso.ar, a ver el sinfín de material que hay ahí, donde también pueden escuchar este podcast. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, de Podcast Dojo. Los invito a seguirnos por Instagram, por Facebook, los invito a escribirnos, a dejarnos mensajes, nos pueden dejar mensajes en audio a través de Spotify. Los invito a transformar mi mundo, a compartir, ¿no? darme sus ideas, sus inquietudes, sus críticas, y vamos a hacer lo posible por darle espacio en este lugar. Esto ha sido todo por hoy. Espero que pasen muy bien y bueno, el audio sale mañana y si no, nos vemos el próximo sábado más, como solemos decir, ¿no? Más Exacto. Y si podemos mejor también. Exactamente. Un gran abrazo para todos, Sensei. Nos vemos, Bye.